Ah, ahora que ya verifiqué que sí se está grabando el audio, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Miren, esta va a ser una sesión de análisis de una sentencia que, a pesar de que no es una sentencia dictada en un proceso posesorio, la sala de lo civil, porque es una sentencia de casación, la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia eh, explica algunos aspectos relacionados con la posesión. De tal manera que, repito, aunque no es una sentencia propiamente en un proceso posesorio, sino más bien en un proceso reivindicatorio de dominio, cuando la sala explica cuáles son los requisitos para que esa acción reivindicatoria proceda, uno de ellos es que se compruebe posesión en el demandado. Les recuerdo, la acción de dominio, llamada también reivindicatoria, es la que tiene el propietario no poseedor, para que el poseedor no propietario sea condenado a restituir una, un objeto específico, un bien que ha sido singularizado y del cual no hay ninguna duda en cuanto a su identidad. De tal manera que la posesión, repito, en poder no del demandante, sino del demandado, necesita ser acreditada para que prospere la acción reivindicatoria. Es decir, para que efectivamente se condene al demandado a restituir ese objeto, ese bien, eh, para el propietario que perdió la posesión. Entonces, precisamente por referirse a la posesión, que es lo que nos interesa, es que vamos a estudiar hoy esta sentencia. Y vamos a hacerlo en partes. Vamos a comenzar leyendo pues de manera individual la sentencia, cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, repito, leyendo la sentencia y vamos a reanudar la sesión dentro de un tiempo prudencial en que ustedes ya la hayan podido leer para hacer los comentarios respectivos. Miren, ¿qué es lo que van a buscar ustedes en su lectura? Miren, como siempre, lo primero es los hechos que motivaron el proceso. Si fuera posible, tener presente quiénes son las partes que intervienen. No me refiero a los abogados, sino a las partes verdaderas o materiales, como se les llamaba antes, ya que pues todavía persiste aquello de que los abogados, cuando intervenimos en un proceso, somos partes. Yo creo que ya no es así. Las partes son aquellos cuyos intereses se están ventilando, tutelando, aquel que va a resultar ganador o perdedor, aquel que va a sacar un beneficio o un perjuicio. Ese no es el abogado. Pero bueno, dejemos eso. Les decía que al leer esta sentencia, eh, concentrémonos en los hechos, de tal manera que los podamos describir, que los podamos contar, que podamos hacer un relato de ellos a cualquiera que nos escuche. Luego, ¿cuál fue la decisión en primera instancia? Y si encontráramos el porqué de esa decisión, pues podemos mencionarla también. Repito, número uno, los hechos y de ser posible las partes que intervienen. Número dos, la decisión de primera instancia. Es decir, qué resolvió el juez de primera instancia que conoció del proceso. Y si aparecieran en la sentencia, cuáles son los motivos, las razones que el juez de primera instancia tuvo para resolver de esa manera. Luego, en sentencias como esta, tenemos que buscar
¿cuáles fueron los argumentos principales por los cuales se apeló? Recuerden que este proceso terminó con una sentencia de sala y en el interín hay una sentencia de cámara que cuestionó mediante un recurso de apelación la sentencia de primera instancia. En otras palabras, en procesos como este, en realidad hubieron 3 sentencias: primera instancia, cámara y sala. Aprovecho para recordarles que tratándose de procesos posesorios, ayer veíamos que estos no gozan de autoridad de cosa juzgada, la sentencia que se pronuncia en primera instancia. Y eso trae como consecuencia que el único recurso que se puede interponer de una sentencia de primera instancia es apelación. Y la sentencia dictada en apelación no admite más recurso, es decir, no admite ningún recurso. En otras palabras, difícilmente vamos, bueno, no difícilmente, sino que nunca vamos a encontrar una sentencia de fondo definitiva, digámoslo así, pronunciada por la sala en procesos posesorios. ¿Por qué? Porque como no admiten casación, pues no va a llegar a la sala. Bueno, podría llegar, pero inmediatamente la van a declarar improcedente. Es decir, van a decir que como no causa cosa juzgada, pues no se puede admitir a trámite, que resulta improcedente la casación. Entonces no van a dictar, repito, sentencia de fondo. Bueno, entonces, volviendo al punto, los hechos y las partes que intervienen, la decisión de primera instancia y las razones o motivos, los argumentos bajo los cuales se apeló de esa sentencia, la resolución de la Cámara, es decir, ¿qué resolvió la Cámara de segunda instancia? ¿Confirmó la sentencia en primera instancia o la revocó? ¿Prosperó o no prosperó el recurso? Y, obvio, ¿no? La Cámara, sí, en las sentencias se conocen cuáles son los argumentos o las razones o motivos que la Cámara tuvo para resolver de la manera que lo hizo. Entonces también tomemos apuntes o notas de eso. No solamente los argumentos del apelante y la respuesta que le dio la Cámara, sino también el por qué. ¿Por qué la Cámara resolvió de esa manera? Y finalmente, ya cuando el proceso ingresa mediante un recurso de casación a la sala de lo civil, pues ahí lo que nos corresponde es tomar nota bueno, tratar de almacenar en la memoria, si nuestra mente lo permitiera, cuáles fueron los motivos por los cuales se pidió la casación. Casación es sinónimo de anulación o dejar sin efecto. La casación es un recurso por el cual el recurrente lo que intenta es que la decisión de la Cámara se revierta, se deje sin efecto. Entonces necesitamos conocer cuáles fueron los motivos por los cuales se interpuso el recurso. Luego, así como lo hemos hecho con las otras sentencias de primera y de segunda instancia, también tomar nota sobre qué fue lo que se resolvió. ¿Qué fue lo que resolvió ya la sala? Ya de manera final, digámoslo así, de manera definitiva, ya sin poder recurrir más allá, porque la sala es el último peldaño en esa escalera. Entonces, ¿qué resolvió la sala? Y, obvio, cuáles fueron los argumentos de la sala para resolver así. Miren, este es un ejercicio que, digamos, requiere un nivel de concentración, requiere un nivel de atención. No es uno que usted va a poder cumplir satisfactoriamente haciendo varias cosas al mismo tiempo.
Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor están haciendo eso precisamente, dos o más cosas al mismo tiempo, una de las cuales es conectarse a la video y estar pendiente al final cuando se pase lista para decir aquí estoy, aunque no hayan estado, pero bueno, ustedes son los que se lo pierden. Pero lo que vamos a hacer a continuación, insisto, requiere de usted eh, concentrarse, es decir, estar en la sesión, porque lo que vamos a hacer, repito, es leer de manera comprensible una sentencia de sala, una sentencia que de alguna manera marca un punto de partida para ciertas figuras. Bueno, les voy a plantear así para que ustedes más o menos conozcan a qué se refiere el caso. Han de saber ustedes que la energía eléctrica que llega a nuestros hogares en el 99.98%, a lo mejor haya un 2% de energía que no llega de esta manera, pero la mayor parte de la energía llega a través de líneas de conducción o electroducto que son administradas por, bueno, por compañías productoras, pero también por compañías distribuidoras. Han de saber ustedes que esto se hace llegar a los hogares a través de estaciones o subestaciones donde llega una gran cantidad de energía en cables de alta tensión, pero que luego es reducida y es distribuida ya a los distintos negocios, comercios o residencias para su consumo. Esos aparatos que estamos utilizando, en el caso mío, la computadora, la luz que tengo aquí, funciona con esa energía. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué pensarían ustedes de una propiedad que de repente, eh, fíjense bien lo que les voy a decir, de repente pasan por encima de ella a determinada altura, por supuesto, y no necesariamente se han construido, como les dicen, torres o postes dentro del terreno. Fíjense bien este detalle que les estoy proporcionando. Estamos hablando de un terreno privado, por supuesto, privado, que es atravesado por cables de tendido eléctrico, cables de conducción de energía eléctrica, pero de alto voltaje. Es decir, no cables así como los que a veces tenemos frente a la casa, ¿no? Sino cables de alta tensión, de alto voltaje. Torres que no están, repito, en el inmueble, sino que están en los inmuebles, llamémosle vecinos, pero de alguna manera atraviesan la propiedad, los cables, los cables. ¿Se imaginan ese escenario? ¿Alguna duda en cuanto al planteamiento? ¿O estamos bien? Bueno, pregunto, ¿creen ustedes que el poseedor de ese terreno, ya sea que se confunda con el propietario o no? Es decir, recuerden, en muchos casos el propietario también es el poseedor, pero en otros el poseedor no es propietario, pero es poseedor. Mi pregunta inicial es para ustedes, si consideran ustedes que en ese caso el poseedor tiene alguna acción posesoria que podría intentar. Es decir, podemos ver en ese hecho de que líneas atraviesen un terreno, podemos ver un acto que perturbe, moleste, embarace o incluso despoje la posesión. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa Clementina? ¿Qué piensa Alondra? ¿Qué piensa Sí, Fátima? este, yo creería que como acto, o sea,
Él sí podría hacer acciones como por poseedor, podría hacer acciones, pero me imagino que tendría que pedirle, que solicitarle, ¿cómo se llama? Solicitarle al propietario que le dé una autorización para que en nombre de ambos pueda hacer alguna acción legal Oh, para... qué bueno que usted hace ese comentario, porque déjeme decirle que el poseedor tiene un derecho autónomo, independiente del propietario. Qué bueno que usted lo menciona, porque como estamos aprendiendo, ¿verdad?, entre todos, entonces a medida que ustedes hacen comentarios y dicen algunas cosas que podrían aclararse, así vamos construyendo el conocimiento. O sea, de momento le aclaro que el poseedor tiene, digámoslo así, acciones posesorias que son independientes, autónomas y que no dependen del propietario. Es decir, el poseedor Pero incluso contra el propietario las podría ejercer esas acciones. El propietario podría ser el demandado y el poseedor el demandante. Lo digo por lo que decía usted, de que el poseedor como tal sí pudiera ejercer algún tipo de acción posesoria, pero contando con la autorización del propietario. Entonces corrijo eso y le digo no, no es necesario que se cuente con la autorización del propietario por parte del poseedor para iniciar una acción posesoria. ¿De acuerdo? Ok, continúe por favor. está bien, de acuerdo, entiendo eso, pero entonces tendría que tener el poseedor un título de poseedor autorizado por el propietario para ejercer esas acciones. Volvemos al punto Porque, o sea, y le agradezco que nos está ayudando muchísimo a depurar nuestro conocimiento. No, la posesión no necesita ni requiere título. Recuerden aquella sentencia que estábamos analizando de un juez que declaró improponible una demanda posesoria precisamente porque carecía de título. Es decir, quería que tuviera un documento inscrito. Entonces la Cámara le dijo, mira, no se necesita un título. Entonces, repito, la posesión puede nacer sin intervención alguna del propietario, sin su permiso, sin su consentimiento e incluso sin su conocimiento. El poseedor entra en posesión sin que el propietario lo sepa en muchos casos. Sí, sí, Licenciado, me dígame. gustaría mencionar algo. Dígame, le escucho. De hecho, en uno de los materiales de estudio que usted nos envió, se Ok. dice de que efectivamente la posesión es algo que comienza de hecho. No necesariamente tiene que comenzar como derecho. Exacto, exacto. Y es que la naturaleza jurídica, llamémosle así, lo que en su esencia la posesión es un hecho, no un derecho. Entonces, cuando hablamos de una autorización por parte del propietario o de un título, prácticamente estamos hablando como si la posesión fuera un derecho, pero no lo es un hecho, protegido o tutelado por el derecho, incluso por la Constitución. Porque si recuerdan, en el artículo 2 se dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, posesión y a ser protegida en la conservación y defensa, algo así de los mismos. Artículo 2 de la Constitución. Bien, hecha esas Le- aclaraciones, sí le escucho. yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho y el hecho que menciona? Oh, que fíjese que un derecho se prueba por medio de un documento debidamente registrado. En el caso del derecho de dominio o propiedad, en el caso del derecho de usufructo, el derecho de real de prenda, que pues obviamente no recae sobre raíces, sino sobre bienes muebles, el derecho de servidumbre, el derecho de herencia. Es decir, todo esto requiere como prueba instrumentos, pues en su caso, registrados, inscritos. Pero la posesión, siendo un hecho, no se prueba de esa manera, a menos
a menos, lo hemos explicado ya, que estemos en presencia de una posesión inscrita, que es la misma del propietario. Es decir, un propietario, es decir, el dueño de un terreno, si es también poseedor del mismo, entonces con su instrumento registrado prueba tanto el dominio como la posesión. Por eso, en muchas compraventas que nosotros hemos leído, se dice al principio que es dueño y actual poseedor del siguiente inmueble. Las dos categorías, dueño y actual poseedor. Tiene el derecho y tiene el hecho de la posesión, integrado por el corpus y por el animus. Pero, y aquí viene el pero, la posesión en el fondo es un hecho que se vincula con el dominio. Sí, por supuesto. No acabo de decir que el propietario en muchas veces es también el poseedor, pero no necesariamente. De repente puede haber un propietario que no tenga la posesión. ¿Por qué un poseedor tiene la posesión sin ser el propietario? Y eso precisamente es lo que justifica, en el caso que vamos a leer, la acción de dominio, llamada también reivindicatoria. Es decir, es cuando el propietario que ha sido desprovisto de la posesión, en el ejercicio de su derecho de dominio, busca recuperarla a través de una sentencia. Entonces, la diferencia que hay entre el dominio como derecho y la posesión como hecho es eso, la manera en que se acredita o en que se prueba. Por vía de ejemplo, la posesión por excelencia se prueba con testigos. Testigos. El dominio por medio de un instrumento debidamente registrado. Entonces, hay pues diferencias muy marcadas entre un derecho y un hecho, ¿verdad? Otra vez, un hecho son, como quien dice, acciones que se repiten en el tiempo y que tienen que ver, en el caso de la posesión, con la tenencia material unida a la voluntad o intención o ánimo de ser dueño, tener esa cosa para sí y no para otro. Eso es la posesión. Que eso que se tenga como dueño resulta porque lo es, ok, está bien. Se comporta como dueño porque lo es. Pero hay muchos que se comportan como dueños sin serlo, sin ser dueños. Esos son los poseedores. Bien, volvamos al punto inicial de esta discusión. ¿Habrá para el poseedor algo que pueda hacer en presencia de esa, llamémosle, intromisión? Fíjense bien, no estamos en que llegaron y llevaron este equipo especializado e hicieron agujeros en la tierra y sembraron torres de conducción o postes. No, 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 no. Eso no lo tocaron. Lo que están tocando es el espacio aéreo que atraviesa el inmueble. Digamos que pasa, bueno, ahí depende, puede pasar por en medio, dividiendo en dos partes, o puede pasar a un lado, pero pasa. Es decir, si tiramos una línea así, ¿verdad?, hacia el cielo, se intercepta con estos tendidos eléctricos. Entonces, repito la pregunta. ¿Será que se puede hacer algo? Imagínese que usted como abogado, el poseedor le consulta, mire licenciado, mire licenciada, ¿será que podemos hacer algo? O ni modo, tengo que callarme y decir amén. ¿Qué piensan? Si no mal recuerdo, en el código se establece una cantidad de metros. Cuando se tiene como la propiedad, se establece una cantidad de metros en el espacio aéreo que corresponden al dueño.
Entonces tendríamos que analizar si está dentro de la cantidad de metros que corresponden al dueño o está por fuera de esa cantidad. Muy bien, gracias por su comentario. Este, obviamente, su comentario nos motiva o nos anima o nos obliga, entre comillas, a buscar, ¿verdad? A buscar a fin de determinar si es cierto que en algún código aparece una cantidad específica de metros sobre los cuales se extienda la propiedad del suelo en el espacio aéreo. Es decir, ahí es donde, miren, ahí es donde uno, fíjense bien lo que les voy a decir, uno tiene que leer mucho. Si usted ha elegido la carrera de ciencias jurídicas para ser un abogado, un notario, un juez, un asesor, qué sé yo, hay tantas áreas en que puede ocuparse, ¿no? A un abogado o incluso licenciado en ciencias jurídicas. Y si lo ha hecho huyéndole a los números, pues aquí se vino a topar con las letras, con las palabras, con los textos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, si usted es de aquellos que le aturran la cara a una sentencia ya solo porque tiene 29 páginas, tal vez todavía sea tiempo de cambiar su vocación, tal vez todavía esté a tiempo de buscar otra cosa que hacer, ¿verdad? Porque repito, esta carrera demanda mucho esa capacidad de concentración, de lectura comprensiva, de análisis y, ¿por qué no decirlo?, de retención. Miren, recuerden el énfasis que le hemos dado a las estrategias de aprendizaje, a esos recursos que perfectamente usted puede utilizar para ir tomando nota, para ir haciendo esquemas, cuadros, mapas, qué sé yo, y después que ha devorado el texto, usted tiene en sus manos una hoja donde allí usted ha escrito todo lo que concierne a ese texto. Lo puede volver a ver en 3, 4 semanas o un mes y con solo ver esa hoja que usted ha preparado, ya puede perfectamente recordar todo el texto que leyó antes. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, si tiene una memoria privilegiada y no necesita esos recursos, pues le felicito, ¿verdad? Le felicito. Pero lo que sigue siendo necesario es tratar de recordar, ¿verdad? Aquello que hemos leído. Vaya, en el caso de la compañera, ella decía, ¿verdad? Yo creo, algo así como, me parece, ¿va?, que en el código hay una cantidad de metros. Entonces ahí necesitamos nosotros, digamos, dar por cierta esa información con la disposición legal donde pudiera aparecer. Pero bien, por lo menos me parece que hay algún aporte que resulta muy útil, ya que lo que usted nos acaba de decir en esta sentencia de alguna manera se trata de definir, se trata de aclarar. Así que sin más preámbulo, comencemos la lectura. Les cuento, ustedes se vienen a la plataforma, se vienen a la materia que ustedes han... bueno, déjenme compartir pantalla. Se vienen a la plataforma, se vienen a la materia que están cursando, procesos especiales, se vienen a la semana 9, que es la semana actual, y en la parte de abajo de la semana 9 yo he puesto este vínculo, lo voy a publicar ahorita, que se llama sentencia para analizar. Entonces, les pido que hagan clic aquí en sentencia para analizar, hagan clic aquí y bueno, ahí ustedes eligen, ¿no? Eligen si descargarla, aquí donde dice download, descargarla, aquí en la esquina de la izquierda, o la pueden leer aquí directamente.
Miren, cuando ustedes van leyendo, no se tarden mucho en aquello que no tiene mayor relevancia. Esa es una técnica que necesitan también pulir con la práctica. Es decir, incluso cuando dan un reporte, cuando dan un informe de lo que han leído, no tienen por qué, por ejemplo, mencionar los nombres de las personas. ¿Y para qué? O sea, un señor, una señora, una sociedad, una entidad. Es decir, pero bueno, vamos a dar, ahorita son las 11:12, vamos a dar, fíjense bien, media hora. Media hora para que ustedes lean esta sentencia. Si se fijan, no fue casualidad, tiene 29 páginas. Y es que miren, no sé si recuerdan la vez pasada que nos habíamos encontrado con un voto concordante y con un voto disidente. Pues esa sentencia también tiene un voto disidente. Es decir, hay uno de los magistrados de sala que no estuvo de acuerdo con sus compañeros de sala. Solo que aquí no se llamó a un tercero para que dirimiera el asunto, porque 2 votos de 3 forman sentencia, forman resolución. Pero él, al no estar de acuerdo, por aparte consignó su voto discordante, su voto de desacuerdo, disidente. Y eso también es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, la sala no tuvo unanimidad al resolver este caso, sino que un magistrado dijo, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, por eso dice la sala, esta resolución se forma por mayoría de votos y el magistrado tal dará su voto por separado, un voto que no está de acuerdo con el nuestro. Así que son las 11, vamos a reunirnos de nuevo faltando 15 minutos para las 12. Vamos a reunirnos a las 11:45, después de media hora. ¿Alguna pregunta antes de ponerle pausa a la grabación? Bueno, entonces, No, yo creo que no. vaya. Entonces, al no haber preguntas, Yo sí, dígame, le yo sí tengo escucho. una lista. Ok, le escucho. La sentencia que dijo, la que está escrita como B7D9A.pdf, Es ¿verdad? correcto. Bueno, sobre B7D9A.pdf. Así es. Así es. Una consulta, Lee. Dígame. Nos conectaríamos siempre con el mismo link que mandó. De hecho, yo no voy a detener la sesión. La sesión va a quedar en pausa. Incluso yo aquí voy a estar. Si están leyendo y tienen alguna duda, abran el micrófono y me dicen, Lick, tengo una duda y yo aquí voy a estar. ¿De acuerdo? Así que Gracias. nos vemos a las 11:45. Vamos a reiniciar en este momento la actividad para poder escuchar de parte de ustedes algunos comentarios relacionados con esta sentencia. Efectivamente, como se habrán dado cuenta, es una sentencia un tanto larga en su contenido, pero muy ilustrativa. Es una sentencia que, obviamente, si no terminaron su lectura, yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Que puedan continuar la lectura hasta poderla terminar. Bien, ¿alguno de ustedes quisiera tener alguna participación en cuanto, pero tratemos de ir poco a poco? Por ejemplo, comencemos con los hechos contenidos en la demanda inicial. ¿Quién quisiera referirse a los hechos? ¿Qué fue lo que pasó y que motivó que se presentara una demanda? Hola. ¿se escucha? Sí, le oímos. En la primera, bueno, lo que yo leí es que supuestamente, no, lo voy a tratar así, no sé, los señores demandantes expresaban que una empresa había, como que estaba invadiendo espacio de un terreno, por decirlo así, pero era espacio aéreo. Entonces,
pero no solamente lo invadía así normalmente, sino que era, según como expresan los demandantes, era perjudicialmente, porque habían algo así como sobre conductos de electricidad que podían, digamos, causarle descarga eléctrica, digamos, a donde está la parte del terreno aéreo. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más quisiera referirse a los hechos que motivaron la demanda con la que inició el proceso en primera instancia? Ajá. Sí, la demanda comienza en sí porque el señor Miguel Ángel y la señora Elsie, en este caso, pues ellos son los demandantes, interponen lo que es la demanda contra la empresa Tesal, ¿verdad? Sí. Por la existencia de una servidumbre de electroductos sin una autorización. Entonces, prácticamente el desarrollo de la demanda comienza ahí, porque existe unos cables que sobrepasan el espacio aéreo, perdón, de su inmueble, y pues no tienen permiso y ellos se quejan de que puede existir y puede provocar lo que es una afectación a su derecho tanto de posesión de su espacio y de la totalidad de sus bienes, como también en poner en peligro lo que es su vida, pues en el caso de que uno de esos se pueda desprender y puedan sufrir lo que es una descarga eléctrica. Ok, perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en presencia de una, digamos, de un inmueble que, según se dice en la sentencia, sus propietarios habían constituido en ella una lotificación. Y resulta que sobre el espacio aéreo de esa notificación pasaban estos cables de alto voltaje, pero sin haberse constituido previamente una servidumbre de electroducto. Déjenme decirles que la servidumbre de electroducto es un gravamen que pesa sobre un inmueble en el sentido de que sobre él pueden construirse torres o postes y sobre ellos pasar los cables conduciendo o transportando la energía eléctrica. Entonces, la servidumbre de electroducto, pues normalmente, digámoslo así, se puede constituir a través de un contrato, de un convenio entre el propietario del suelo y la entidad distribuidora o transportadora de la energía. Pero como no todas las personas podrían estar de acuerdo en firmar un contrato de esa naturaleza, por las razones que sean, entonces la ley especial que hay para constituir servidumbre de electroducto, porque existe una ley, se menciona en la sentencia un poco más atrás, pues faculta a la entidad para, fíjense bien, para demandar ante un juez competente la constitución, llamémosle obligatoria o coactiva, de esa servidumbre de electroducto. Y es que, como se explica en la misma sentencia, el derecho de dominio o propiedad, si bien concede las más amplias facultades para poder usar, gozar y disponer de la cosa sobre la cual se tiene ese derecho, no es absoluto, no es ilimitado, sino que tiene, por qué no decirlo, ciertos límites, principalmente marcados por la función social. Aquí se aplica aquello de que el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés individual. Entonces, muy dueño puede ser alguien, pero si, por ejemplo, esa obra de trasladar y de hacer pasar los cables por esa propiedad se demuestra en juicio de que no hay una manera diferente o más práctica de hacerlo,
y que necesariamente tiene que ser por allí, lo cual tiene que ser demostrado en juicio, entonces el juez no va a tener más remedio que autorizar la constitución. Pero tiene que haber también un peritaje de, digamos, lo que representa económicamente la afectación. Y es que miren, no es así tan sencillo como que, por aquí pasan cables y no importa, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera por debajo de donde pasan esos cables. No, definitivamente la misma ley y el mismo contrato, cuando se otorga voluntariamente, establecen ciertas condiciones, ciertos requisitos, ciertas medidas que obviamente no se pueden soslayar. Por vía de ejemplo, ¿quién va a poder construir debajo de donde pasan las líneas? O sea, no se podría, e igual no se podría hacer otro tipo de actividades precisamente por la existencia de esas líneas que están pasando allí y que no solo generan un riesgo a la vida o a la integridad física, sino que también representan, por qué no decirlo, un estorbo. O sea, me estorba, yo no puedo aquí, por ejemplo, sembrar árboles altos porque ahí están los cables. No puedo aquí hacer una casa de 2 niveles porque ni siquiera de uno. Pues, entonces, hay afectación. Eso nadie lo puede negar. Muy bien. ¿Cuál fue la decisión en primera instancia? ¿Quién nos apoya? ¿Con qué fue lo que resolvió la jueza de lo civil de primera instancia? ¿Qué dijo? ¿Le dio la razón a los demandantes? ¿Se la dio a la entidad demandada? ¿Qué pasó? Sí, les dio la razón a la parte demandante y les ordenó a la empresa de que ésta realizara las obras necesarias para que en el curso de un determinado tiempo la ruta de esa red del tendido eléctrico de alto voltaje ya no afectara lo que era el espacio aéreo del inmueble de la parte demandante. Ok, así es. Efectivamente, la jueza de primera instancia, por cierto, una jueza de San Miguel, le dio la razón a la parte demandante y dijo de que a partir de una inspección que ella había hecho en el inmueble, se pudo determinar la existencia de esa servidumbre de electroducto. Ese podría ser un nombre apropiado a esa afectación que recibe un inmueble cuando pasan por encima de él ese tipo de cables. Y la jueza dijo también de que se habían ocasionado perjuicios cuando ellos quisieron comercializar el inmueble. Nadie quería comprar lotes debajo de esas líneas ni cerca de ellas, y que eso pues había causado ciertos daños, y que eso de que no habían allí torres sosteniendo los cables, digamos, no era para ella un argumento válido. Es decir, porque la parte demandada en su defensa dijo, pero es que no tenemos ahí ninguna torre, si es que estos pasan por arriba. Es más, dijeron que el espacio aéreo es propiedad del Estado. Algo así como quien dice, mire, si estuviéramos tocando el suelo estaría bien, pero no estamos tocando el suelo, estamos tocando el cielo, el espacio aéreo. Entonces la jueza dijo, no, lo siento mucho, no me convence ese argumento. Me parece que hay una perturbación en la posesión del inmueble, y por ello pues condenó efectivamente a esta entidad, declarando al lugar la acción reivindicatoria y ordenando que esa empresa efectuara, como bien dijo su compañera, esas obras tendientes a quitar de allí esa red de tendido eléctrico. Y se le dio precisamente un plazo de 6 meses para que lo hiciera y para que indemnizara también a los afectados. Ok, pasemos a segunda instancia. ¿Qué pasó en segunda instancia? ¿Quién quiere comentar algo?
¿Qué pasó a Bueno, y nivel de como cámara? la jueza al principio se había resuelto al lugar, ¿verdad? La acción reivindicatoria a favor de los demandantes, entonces ya la apelación vertía en que para cumplirse la acción reivindicatoria, la ley ya exige lo que son requisitos, ¿verdad? Entonces la apelación se fundaba en que no se cumplía el segundo requisito, que en este caso sería que era de que esté privado o destituido de la posesión de esta. Entonces se hablaba de que eso no había sido probado y que no había existencia de testigos que señalaran o que hicieran saber de que eso era cierto. Ok. Fíjense qué interesante porque la mención que usted hace de los testigos es un punto que para la Cámara resultaba necesario. La Cámara estaba, digámoslo, casada con un criterio en cuya virtud la posesión solo se podía probar mediante testigos. Ahora, en la demanda, más adelante aprendemos, porque la sala lo dice, efectivamente se había ofrecido prueba testimonial. Se habían ofrecido 2 testigos, pero en algún momento se desistió de ellos. Es decir, no declararon los testigos. Entonces, esa fue prácticamente la razón principal por la cual la Cámara le negó razón a los demandantes. Efectivamente, la Cámara dice en su sentencia que hay 3 presupuestos para que una acción reivindicatoria pueda darse, pueda proceder. Uno de ellos es que el actor o demandante sea efectivamente el dueño de la cosa que reivindica. El otro es que ese dueño esté privado o destituido de la posesión. Y el tercero, que se trate de una cosa que ha sido singularizada, es decir, una cosa que se han dado todas las características que permiten individualizarla de tal manera que no se confunda con cualquier otra. Entonces, para la Cámara, el segundo supuesto es el que no se cumplió. Es decir, para ellos la posesión se manifiesta, y lo dicen literalmente, en hechos materiales, visibles y continuos que hacen suponer que quien los ejecuta es el dueño. Hechos, dice la Cámara, que deben probarse mediante testigos. Y esto no ha sucedido en el presente caso. Y por eso revocaron la sentencia de primera instancia y absolvieron a la entidad de responsabilidad. Es decir, los absolvieron, fallaron a su favor, diciéndole que no a los demandantes. Bueno, ¿qué tenemos a nivel de sala? ¿Alguno llegó hasta la lectura de lo que la sala resolvió? A ver, ¿alguien que quiera opinar? Hola. Sí, le oímos. Respecto a las consideraciones de la sala hace varias consideraciones sobre el espacio aéreo de la propiedad, y inclusive cuando se trataban de argumentos que especificaban que el espacio aéreo era del Estado y que podían ser utilizados por todas las personas, la sala me llamó mucho la atención que hablaba sobre el artículo 932, inciso 3 del Código Civil, que establecía que se declaraba especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisora de los 2 predios, aunque no se apoyan sobre predio ajeno ni de vista, y también hacía alusión de que los 3 supuestos prácticamente como que no era necesario de que la parte demandante tuviera que probar que en realidad tenía un carácter de dueño sobre la propiedad, sino que únicamente tenía que ejercer el derecho por ser poseedor de la propiedad. Muy bien, gracias. Qué bueno que usted trajo a cuenta la mención que la sala hace
de uno de los... Bueno, en realidad la sala menciona dos. Uno que es el que usted mencionó y otro más. Y que están colocados en las acciones posesorias especiales. Y que nosotros hemos estado estudiando en estos días. Es decir, para darle contenido al proceso posesorio, recuerden, nos hemos remitido al Código Civil, artículos 918 al 951, si mal no recuerdo, que precisamente regulan las acciones posesorias, tanto las comunes como las especiales. Y efectivamente, cuando la sala hace la consideración ya legal, la sala llega a la conclusión de que la Cámara efectivamente cometió el vicio que se denunció mediante el recurso de casación. Es decir, violó o infringió la ley al no interpretar adecuadamente el artículo que en el Código Civil regula el derecho de dominio. Es decir, los artículos 568 y especialmente el artículo 569. Miren, si ustedes se fijan, estos artículos en el Código Civil dicen literalmente, vamos a ver si puedo acercar esto un poquito. Más que todo el 569, la propiedad del suelo comprende la de las capas inferiores, es decir, debajo del suelo, y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca. Haciendo una aclaración de lo que decía la compañera de ustedes en cuanto a que a lo mejor por ahí había un artículo que señalara algún número de metros por encima del suelo, pues aclaramos y la sala aclara que no hay tal, digamos, mención ni implícita ni explícita, ni expresa ni tácita. Es decir, no hay una mención en la ley en cuanto a hasta dónde llega la propiedad de una persona. Pero ellos citan muchas disposiciones, tanto legales como administrativas, leyes especiales, ordenanzas municipales incluso, y algunas otras, digamos, cuerpos normativos, para concluir de que, y déjenme ver si puedo hacer una cita literal, para concluir, eso está casi al final. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Aquí está. Vamos a concluir con esta referencia que hace la sala. Dice, no tendría sentido la existencia de la ley de servidumbre de electroducto si no hubiese una afectación a los propietarios, poseedores o tenedores de inmuebles afectados por la construcción de líneas de transmisión y distribución. Dicha ley tiene como objetivo que las obras sean desarrolladas sin mayor retraso, pero reconociendo al propietario una indemnización por la perturbación que se hace al goce de su derecho. En consecuencia, tal como lo establece el 569, la propiedad del suelo comprende la de las capas inferiores y la del espacio superior, dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca. Es decir, el propietario de un inmueble lo es también del espacio aéreo
que se encuentra sobre él. Por eso es de que se prohíben las obras voladizas, aunque no tengan su cimiento en el suelo del que está queriendo esa prohibición. Obra voladiza es aquella que pasa por encima. Miren, si a usted, por ejemplo, le ponen un aire acondicionado de esos de ventana, y ese aire acondicionado sale de la ventana esa y entra en el espacio superior suyo, usted puede impedir que ese aire sea movido de allí. O cuando se habla de que las ramas de un árbol que también ingresan a un terreno, ahí se menciona también una disposición en cuya virtud también hay derecho para que se puedan cortar esas ramas, porque es una obra voladiza, natural, pero en todo caso que pasa por encima. Y esto, miren qué interesante, el antecedente histórico puede encontrarse en el derecho romano, en el que se entendía que el derecho de propiedad del dueño de un inmueble se proyecta desde el centro de la tierra hasta los astros del firmamento. Claro, como bien nos dice la Cámara, eso es mucho decir. Es evidente, dice la Cámara, que en lo que a la extensión del espacio aéreo se refiere, eso es muy amplio, pues no se establece hasta qué altura se proyecta el derecho de propiedad. Y por eso, siguiendo a ciertos autores, la sala se ha decantado por un criterio que es muy interesante y que aquí está. El derecho del propietario del inmueble sobre el espacio aéreo no se extiende más allá de lo requerido por las necesidades prácticas que se trataren de satisfacer. Por ello, el límite del derecho de propiedad viene dado por su interés práctico. Se limita a lo que sea indispensable para poder obtener de su propiedad toda la utilidad y todo el agrado que es normalmente susceptible. Siguiendo, repito, a algunos autores, esta es la conclusión a la que llegó la sala. No hay, pues, una cantidad de metros o de kilómetros, pero tampoco llega hasta los astros del firmamento. Es decir, depende de la utilidad y las necesidades prácticas que se pretendan satisfacer. Si para la utilidad usted necesita llevar ese límite a 1 kilómetro, pues está bien. Pero si para su utilidad basta con 8 metros, 12 metros, igualmente está bien. El punto es que ya al resolver de manera definitiva el asunto, la sala llegó a la conclusión de que sí había habido allí una perturbación del derecho del dueño. Y por eso revocó la sentencia de la Cámara, la casó y pronunció una sentencia en su sede en donde efectivamente condenó, digámoslo así, o le ordenó a esa entidad que quitara esos cables y le concedió igualmente 6 meses para hacerlo. Pero en cuanto a la indemnización que pedían de daños y perjuicios, esa no, porque no se probó y por eso no condenó a daños y perjuicios, pero sí a que quitaran esas obras. Ok, ¿alguna pregunta adicional que les resulte de lo que hemos comentado? Bueno, entonces, si no tienen... Sí, dígame. O sea que entonces no existe un código que diga cuál es la altura máxima certificada en la que alguien puede construir, ¿verdad? No la hay. No hay ninguna disposición legal que diga hasta dónde va a llegar el derecho del dueño, poseedor o tenedor del suelo en cuanto a el espacio aéreo. No lo hay. Por ende, nos vamos a quedar con este criterio de la jurisprudencia, porque así es como se va a resolver. Dígame. Solo por curiosidad, pero entonces si no hay espacio aéreo, me imagino, tampoco ha de haber para subsuelo, ¿verdad?
Fíjese que con relación al espacio inferior, ahí sí hay mucha tela que cortar. Obviamente no tenemos un caso, por lo menos que yo conozca, en donde se ha discutido el alcance del derecho de dominio en cuanto al suelo, es decir, pero sí creo yo que hay algunas normativas relacionadas con, por ejemplo, con el agua que pueda estar, con los tesoros que puedan existir, o incluso con La eh, minería. sí, minería, o incluso con, ¿cómo se llama la cosa de las ruinas usted y el aspecto, ¿cómo le dicen? Tesoros culturales o la cosa esa de las ruinas, pues. Entonces yo creo que ahí sí como que hay un poco de mayor normativa legal. Obviamente habría que analizarla. Pero de momento, y en cuanto al espacio aéreo, esta sería la resolución por la cual nos vamos a regir mientras no la cambien. Ok, voy a detener la grabación para tomar la asistencia.